Amén. Así que busque por favor primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos ahí. Listo. Dice la palabra del Señor: hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, Efrateo. Cuando en la Biblia aparece esta serie donde aparecen la familia, se trata de que es una persona importante. ¿Me explico? Viene de una generación importante. Y tenía dos mujeres. Y el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años que aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos de Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fine, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día del Cana, ofrecer sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una porción escogida, una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido en tu corazón? ¿No te sé yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo era el lugar donde se adoraba, donde estaba el arca del pacto, es el sitio donde se hacía sacrificio. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, o sea, prometió, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, se hará nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Ella respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amados, esta es una de las historias más predicadas de la Biblia. Y se dice que la mujer en la Biblia es tipo de iglesia. Desde esa perspectiva quiero hablar hoy, de una perspectiva profética. Para muchas mujeres el acto de parir, de dar a luz un hijo, representa uno de los momentos más importantes de su vida. Y creo que para Ana, nuestro personaje de hoy, fue algo así. ¿Por qué lo digo? Porque permitió que su vientre fuera usado para traer al mundo un hombre que Dios usaría para direccionar a una generación carente de revelación y temor a Dios. O sea que Ana no tenía cualquier vientre. Cada generación tiene sus propias características que la diferencian una de otra. Y en este caso no me refiero a la generación Baby Boomer, ni a la generación X, ni a la generación Millennial, ni a la generación Z, que es la generación actual. Me refiero a una generación de hombres y mujeres marcados por la presencia de Dios en su vida, una generación que está a punto de nacer y manifestarse. Julio, lo tengo ahí porque dígame cuando yo. Está a punto de nacer y manifestarse esa generación. Dios no soporta a esta generación.
Mucha de esta generación vendieron sus principios, se apostraron ante el sistema y no ante Dios. Hablemos un poco de historia. En el primer libro, en los primeros libros de Samuel, yo no sé si usted lo ha leído, quizás no, quizás sí, pero le voy a decir que en el primer capítulo, en el segundo capítulo y en el tercer capítulo encontramos que Israel vivía tiempos muy difíciles. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero eran tiempos de crisis, eran tiempos muy difíciles. La Biblia dice que el pueblo estaba siendo sometido por los filisteos. Primera de Samuel 4:17. Un pueblo que tenía grandes promesas de parte de Dios, que no tenía por qué estar en esta condición, lo estaba. Dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Así también tus dos hijos, Ogni y Fine, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Esta era la condición de ese pueblo. Eran víctimas de sus enemigos. Los filisteos los tenían azotados. No podían prosperar, no podían avanzar, estaban realmente mal. Lo segundo que ocurría en ese tiempo es que escaseaba la palabra. Lo dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermanos, todos sabemos lo que sucede cuando la palabra de Dios no está presente. Ayer una de las exponentes, todos lo hicieron bien, pero una de las exponentes, Dios le ministró y le dijo, te voy a dar revelaciones, códigos de mi palabra. Realmente a mí me impresionó lo que la muchacha habló. No todo el mundo, hay gente que pega el grito, otros que hablan la palabra. Y realmente es importante esto. Porque dice la Biblia, en Jueces capítulo 2, versículo 10, que después que Josué muere, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y cuando hay una generación que no conoce a Dios, se corrompe. Porque es la palabra de Dios la que trae dirección a la iglesia, a la gente, a una ciudad. Porque es la palabra de Dios, ahí están los principios, cómo vivir, cómo poder ser exitoso en lo que hacemos, cómo tener una vida que le agrade a Dios. Entonces, en ese tiempo Dios no hablaba. ¿Por qué no hablaba? Porque estaba molesto, porque tenía una gente rebelde que no hacían lo que él quería, sino lo que a ellos les daba la gana. A mí me preocupa cuando alguien que uno sabe que es desobediente, rebelde, dice, Dios me habló. Estaba oyendo una historia de eso que sale por memes, que dicen, de un pastor que le dijo, un muchacho está contando la historia que su pastor le dijo, él le dijo, pastor, yo voy a predicar al lado, no vaya, tú no estás preparado todavía. Lo llamaron de la iglesia y le dijo, no, él no está preparado para predicar, todavía no, estaba en proceso. Pero el muchacho se fue un día y en un lugar y lo pusieron a predicar. Y el muchacho tenía dones, tenía talento, ya estaba avanzando, pero no estaba preparado, porque los hombres de Dios buscamos no el talento, sino el carácter de los líderes. Porque cualquiera tiene un talento, cualquiera tiene un don, cualquiera profetiza, cualquiera ora por un enfermo y se sana, cualquiera, porque es un don, pero el carácter no lo tiene todo el mundo. Y cuando el joven vino, oye, supe que ya estuviste en tal parte, le dijo, sí, pastor, no, ¿y te usó Dios? Sí, eso fue tremendo, no, te usó el diablo, porque Dios no usa a la gente desobediente. Yo te dije a ti que no fuera. Y ese es el error que muchos tienen. El error en que muchos tienen, creyendo que es Dios y no es Dios, porque no saben discernir realmente quién está hablando por ellos. Aquí pasaba algo todavía aún peor. El sacerdocio y el liderazgo era indolente, corrupto, inmoral. Primera de Samuel 3:17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que él te habló? Te ruego que no me la encubras. Perdón.
así te haga Dios y no te añada, no, no es ese, pero sí está aquí. Dice la Biblia que, ya lo voy a leer, dice la Biblia 3:15. Dice 3:17, ¿lo pusiste? 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Pero en el versículo 12 dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes, del liderazgo del pueblo, que cuando algunos ofrecían sacrificio, venían al criado y al sacerdote, mientras que cocían la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Así que había un gran desorden aquí, había una corrupción, una inmoralidad. Los sacerdotes, los líderes se quedaban con las mujeres frente a la iglesia, al templo, así que eran indolentes, no les importaba lo que pasaba. Era una situación verdaderamente decadente lo que estaba viviendo. Imagínense usted, ¿va a hablar Dios? Mira la consecuencia de la gente, lo que estaba: inmorales, corruptos, indolentes, no le importaba nada. Por eso la voz escaseaba. Dice, además, dice, el principal sacerdote Elí estaba ciego, lo que nos habla de visión. Primera de Samuel 3:2. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Un pueblo sin visión. ¿Qué pasa con un pueblo sin visión? ¿Qué pasa? El pueblo se desenfrena, dice la Biblia, lo dice la misma palabra. O sea que necesitamos la visión de Dios. Necesitamos saber a dónde vamos. Usted no puede vivir sin visión y sin propósito. Usted no puede vivir la vida, bueno, al primer carro que pase ahí me monto. Al primer hombre que me eche un piropo como ese me voy. Usted no puede vivir la vida así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener visión de futuro. Y algo que es experto el Señor es en mostrarnos la visión de lo que Él quiere hacer. Así que ellos no tenían esto, obviamente no tenían ni palabra. El sacerdote Elí le importaba poco o nada lo que Dios hiciera o le dijera. Ahí sí, capítulo 3:18. Mire esto. Y Samuel se lo manifestó todo sin descubrirle nada. Entonces él dijo, él es Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. O sea, no me interesa lo que Dios haga, a mí no me importa lo que Dios haga. ¿Cómo carrizo alguien le va a decir a Dios así? Cuando sabemos que Dios es un Dios de fuego, es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. O sea, ni siquiera le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Mira la soberbia que había en el corazón de este hombre. Señor, lo he hecho mal, me he cometido pecado, he fallado. No, él dijo que Dios haga lo que le dé la gana. Y Dios hizo lo que quiso, ¿sabe? Le acabó con la familia. Y sexto, el sacerdote Elí honró más a sus hijos que a Dios. Primera de Samuel 2:29 y 30. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Ese es el reclamo de Dios para ellos. Y mis ofrendas. ¿Por qué habéis pisoteado? O sea, no le dais valor que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, Elí le interesaba más honrar a sus hijos que a Dios. Engordados, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, el 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Era una promesa. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué les hablé a ustedes la semana pasada? Que Dios no es segundo de nadie. Ni de tus hijos, ni de tu mamá, ni de tu carro, ni de tu trabajo. No, Dios no es segundo de nadie. Y ese es un gravísimo error que tenemos nosotros. Amamos a Dios con lo que nos sobra. No puede ser así.
Dios es primero. Diga conmigo, Dios es primero. No es solamente un eslogan, no es un cliché que usamos primeramente Dios. No, no, es en la realidad, en la práctica. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, ¿a quién honra a Dios? A los que le honran. Y hay gente, por eso es que la honra no se pide, la honra se gana. Ahora bien, ¿cuál era el problema aquí? El problema aquí no eran los enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Dios había prometido estar con ellos y defenderlos de sus enemigos. El problema era un liderazgo inmoral que dejó de ser comprometido y no enseñó a honrar a Dios, ni siquiera a sus hijos. Ni siquiera a sus hijos. Imagínese usted. O sea, no eran sacerdotes ni en su casa. ¿Cómo Carrizo podía mostrarle al pueblo algo? Con mucha tristeza digo esto. Hoy ha sucedido la misma. La gente no sabe honrar a Dios, mucho menos a sus autoridades. Obviamente no todo el mundo. Porque no conocen el valor de la honra. La honra, ¿por qué lo vamos a hacer esta semana con algunos pastores aquí? Yo tengo una apuesta y le podría apostarles que ninguno de ellos, su organización, los ha honrado. Nosotros los vamos a honrar en Cominela. Porque valoramos el trabajo de estos hombres. Porque entendemos que se han sacrificado y han luchado y han pasado por penurias para servirle a Dios. Alguien tiene que honrarle. Y la Biblia dice, honra al que honra merece. A mí, yo le di una honra una vez a un hombre y me dijo, ni mi organización, en muchos años jamás me dio eso. Pero nosotros lo hacemos porque creemos en la honra. Yo creo en la honra, por eso le decía, yo le invito aquí a cualquiera. Cuando usted ve a un hombre predicando aquí, ese hombre tiene su buena ofrenda. Porque yo la guardé, porque la tengo. No es que voy a ver, hermano, a ver si recogiste a ella. No. Pablo dice, guárdala, para que cuando yo vaya no tengan que pedirle a los hermanos. Honra, diga conmigo, honra. El problema para este tipo creyente, gracias a Dios que aquí no hay, es que la Biblia dice que Dios honra solo a los que le honran y no todos los que dicen ser evangélicos. Necesitamos un cambio, querido, y de eso vengo a hablar. Y no hablo del cambio entre nosotros simplemente, hablo de un cambio a nivel de iglesia. Lo primero que debemos reconocer es que esto es espiritual. La Biblia dice en la carta de los Efesios, Pablo lo confirma en la carta de los Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Esta lucha que tenemos con la carne, que no quiere orar, que no quiere ayunar, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere darle a Dios lo que es de Dios, es una lucha espiritual, hermano. Pero nosotros como iglesia estamos dotados, capacitados y empoderados para reprender al diablo, para pelear esas batallas. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque esta lucha no podemos avanzar y conquistar una ciudad sin tomar en cuenta esta verdad. Es una lucha a muerte. No es una lucha sencilla. Satanás no te quiere que vayas al cielo. Satanás no quiere que tú seas bendecido. Satanás no quiere que tú seas prosperado. Satanás quiere que tú seas un esclavo del sistema, de tu mente no renovada. ¿Sabes qué tienen en común los ricos? Que ellos no trabajan por plata, la plata trabaja para ellos. ¿Qué tienen en común los pobres? Que trabajamos por el dinero. Pero Dios nos enseña a crecer, a madurar, a entender, a confiar que Dios, si le cumplimos a Dios, Dios honrará nuestra fe en Él. Esto es una lucha a muerte. Todo aquel que lucha, dice Pablo, de todo se abstiene. Cuando yo digo que no podemos culpar al sistema, no estoy pretendiendo defender a ninguna ideología política. Lo que sí pretendo es que veamos esto, que veamos hasta dónde somos responsables de la situación del país, hasta dónde tenemos responsables nosotros. Hoy la iglesia tiene un gran compromiso delante de esta sociedad,
pero existe mucha indolencia. Dios tiene que hacer algo. Una generación no se puede perder porque algunos están más ocupados en sus cosas que en lo que Dios quiere hacer con ellos. No se puede perder esta generación. La iglesia está entretenida con las redes sociales, entretenida tratando de hacer dinero, entretenida con muchas cosas en lugar de ocuparse de su asignación. ¿A qué nos mandó Dios? A ser discípulos. Yo pregunto aquí, ¿cuántos están haciendo discípulos? Sé que el número es bien bajito. Entonces no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Y cómo pretendemos que Dios esté contento y feliz con nosotros? Si apenas algunos están comprometidos con Él. Con un sincretismo religioso, hermano, no lo vamos a lograr. ¿Sabe qué es sincretismo? Es una mezcla de ideas religiosas que compiten con la verdad del Evangelio. El verdadero Evangelio está marcado por un genuino compromiso con Dios y su obra en la tierra. Como dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es evidente que Dios está demandando de esta generación compromiso. Compromiso. En ese entonces, Dios tuvo que levantar un nuevo liderazgo. Porque tanto Elí como sus hijos nunca iban a cambiar. Se viciaron al igual que el rey Saúl, que no le importó lo que Dios le dijo y terminó desechado por Dios. Ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No, que estamos en tiempo de la gracia. No te equivoques. Existe una ley también, hay un pacto. Y si yo no cumplo mi parte del pacto, estoy fuera del pacto. Por eso ellos tenían un pacto que cumplir. Su llamado al liderazgo de la iglesia, al sacerdocio, tenía que ser con responsabilidad a una vida santa, a enseñar al pueblo la ley, a mostrar con sus vidas que merecían ese liderazgo. Dios tuvo que levantar un nuevo liderazgo. Samuel. Porque Elí, como sus hijos, nunca iban a cambiar. Hay gente que se va a ir de esta tierra igual, llena de vicios, conflictos en la mente, creencias equivocadas, y eso no le ayudará para llegar al cielo. ¿Qué hacer para que la iglesia asuma el protagonismo que Dios quiere? Sí, esto me lo dijo el Señor esta mañana. Yo lo completé esta mañana. Porque lo va a hacer. Porque a los hombres que Dios le entregó en este país grandes responsabilidades vendieron su primogenitura, la negociaron, la cambiaron por dinero, posición y cuotas de poder. Triste. Cuando oramos por justicia y clamamos a Dios, Señor, trae justicia sobre esta tierra, acuérdate que también hay un montón de evangélicos metidos ahí también. ¿Qué hay que hacer? Dios me traía esta palabra: gestar una nueva generación. Porque hay gente que no va a cambiar. Están tan dañados, están tan corrompidos, están tan viciados que no van a cambiar. Quizás se arrepientan antes de morir, pero no van a cambiar. Así como Ana parió a uno de los más grandes sacerdotes, juez y profeta que la historia bíblica nos muestra, así la iglesia debe parir una nueva generación a lo que Dios llama generación de honra. ¿Dónde están los David? ¿Dónde están los Samueles? ¿Dónde están los José? Los que no negociaron el sueño. ¿Dónde están los Danieles? Que aunque estuvieron ahí con el gobierno nunca se corrompieron. ¿Dónde están? Pues esa generación tiene que nacer.
Si queremos que Dios haga algo en este país, tiene que nacer esa generación. Gente que no se corrompa con el sistema. Gente que no sea inmoral. Gente que tenga temor delante de Dios. Que tenga compromiso delante de Dios. No simpatizantes. Ya Cristo tiene muchos simpatizantes. Para eso, Dios necesita vientres dispuestos a parir a esos hombres y mujeres. Hablo de creyentes comprometidos, no simpatizantes del Evangelio. Cuando se pare, se sufre, hay dolor. Las que paren saben que es así, ¿no es cierto? O usted paró muerte a la rifa. Y hoy muchos no quieren esforzarse ni sacrificarse por nada, porque no tienen ni la más mínima idea de cuánto sufrieron otros para hacernos llegar al Evangelio a nosotros. Hablo de los mártires. Hablo de aquellos que sí entregaron su vida, aquellos que murieron, aquellos que, como el reformador del cual vamos a hablar, Martín Lutero, el día jueves, tuvo que morir, despreciado, perseguido, excomulgado por la Iglesia Católica. Él, Silvio y otros más, John Wood, toda esa gente murió. ¿Saben por qué? Para que la Iglesia avanzara, para que el cristianismo avanzara. Pregunto yo, ¿qué has dado tú del Evangelio? ¿Qué he dado yo? Para que el Evangelio avance, porque tú te vas a morir, yo me voy a morir, la generación que viene, ¿qué va a pasar? Hablarán de ti, te recordarán como alguien comprometido con Dios, dirán, oh, ese, como decía en el velorio donde estaba yo, hablando de Nelson. Nelson fue un hombre calladito, pero fue un gran maestro de la palabra, formó una generación, dejó un legado, sus hijos son pastores. Mi hija en Estados Unidos es doctora hoy día en divinidades. El hijo es pastor aquí, que estuvo antes aquí. Entonces, ¿qué se va a decir de ti cuando te mueras? ¿Qué van a contar la gente de que el legado, tu legado, lo que hiciste, lo que sembraste en tus hijos? ¿Se acabará tu historia? Es triste eso. Cuando se pare, se sufre y hay dolor. Y esa es la razón por la que muchos no quieren esforzarse. Y la Biblia nos dice otra cosa. Tú, pues, hijo, sufre penalidades. Ah, no, eso sí es penalidades, no me gusta a mí, me gusta el Evangelio fácil. El light. No existe ese Evangelio. Hermano, yo no lo voy a engañar. No existe. Yo decía en una iglesia en Mérida, mientras la iglesia más se parezca a Cristo, más la van a odiar. Más te van a odiar a ti, más te van a menospreciar, más te van a señalar, porque la iglesia y el mundo es como el agua y el vinagre. No se unen. Evangélico loco, te van a decir que te lavaron el cerebro, dígame esta religiosa, dígame. Tienes que estar preparado para eso. Por eso es que tenemos que enseñarle a nuestra gente que cuando lleguen, ellos tienen una salvación prometida por Dios, pero que sepa que en el mundo van a tener aflicciones. Lo dijo Jesús. No señalaron a Jesús, le dijeron que tenía demonios, le dijeron que era esto, le dijeron que era el otro. ¿Cuántos señalamientos le hicieron a Cristo? ¿Y usted ve a Cristo defendiéndose? No. Solo nos dejó algo bien importante, nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si tú eres simpatizante del mundo, hermano, tienes problemas con Dios. Al mundo no se le puede estar haciendo ojitos, porque Dios es enemigo del mundo. Entonces hay gente que dice, ay, pero Dios ama al mundo. Y Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Mentira. Dios está enojado todos los días con el pecador, así dice la Biblia, todos los días con el impío. Dios está enojado. Pues imagínate, si está enojado con aquel que nunca lo conoció, ¿cómo estará enojado con el evangélico que hace pecado y practica pecado? Peor todavía, porque conociendo la verdad, lo está haciendo a propósito. Tan serio conmigo. Toñito, ponte por aquí cerquita. A la hora de correr me ayuda ahí. Mira, a mí a veces no me gusta hablar de estos temas, ¿no? Pero ¿cómo me ayudan a mí o yo?
Si no, yo hubiera rodado hace rato. El primer confrontado con estos temas soy yo. Soy yo. Porque usted sabe que yo todavía no estoy en el cielo, yo estoy aquí con usted peleando una batalla. Y si tuviera tenido 4 patas, las 4 las meto. Esos mártires, esos hombres que murieron, que sufrieron, que fueron asesinados terriblemente, algunos de ellos comidos por leones, con su familia, ¿se recuerdan? En el Coliseo romano. Aquellos que fueron encendidos como tea por aquel emperador que los prendía en fuego y los ponía en las calles para que alumbraran las calles a los cristianos. Hoy la iglesia de Cristo está siendo perseguida en África. ¿Vio lo que dijo Trump? Le escribió al presidente de Nigeria y le dijo: o paras esos asesinatos o vamos a entrar allá. ¿Usted cree que esto es juego? Nosotros estamos en un país que todavía, gloria a Dios, no hay persecución. Si no hay transporte, la mitad no viene. Pero imagínense si hubiera persecución, algunos 5 o 6 vinieran. Allá hay una persecución. Matan, llegan y asesinan y queman una iglesia con la gente adentro. ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿No lo ha visto? Eso no le llama la atención a usted. Saber que llegan y no preguntan: ¿de qué denominación eres tú? ¿Testigo de Jehová? No, perdón, pentecostal, no, católico, no. Si tú profesas a Cristo, te van a matar. Son los héroes, pero no son héroes para el mundo, son héroes para Dios. Pero gracias a esos hombres que murieron atrás en la historia por decir: no voy a negar a Cristo, hoy el Evangelio todavía está entre nosotros. No es fácil el Evangelio. Es una mentira si te dijeron que el Evangelio se te acabaron los problemas. Es mentira. El Evangelio es para gente valiente que le dice al pecado no. A mí me ha costado duro, no sé a usted, pero me ha costado decirle no al pecado. Porque el pecado a veces se viste muy bonito, hermoso, es atractivo. ¿Sí o no? Ah, no, soy yo nada más, pecadores. Sí, porque ese es el problema de nosotros. Y el pecador son otros, nosotros no. Hermano, yo he luchado con eso. Pero Dios nos ha ayudado, ¿sí o no? Y aquí estamos peleando esa batalla y tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque es el que persevere hasta el fin, este será el salvo. Dios no te llama para que seas perfecto, te llama para que seas perseverante. Ana, una mujer como usted, me refiero a las damas aquí. Ay, Dios mío, esto no me va a alcanzar tiempo. Ana era una mujer más en los tiempos, con necesidades y limitaciones como cualquiera de ustedes, pero tenía algo único, tenía el vientre que Dios necesitaba para producir los cambios que quería. Y ahorita me recuerdo de mi vieja madre, perdone que la traiga a la memoria, pero no ofenderla al decir esto. Mi mamá, yo les he dicho a ustedes, esa vieja no sabía leer ni escribir. Era dura, fuerte, nos crió a mano duro, fue una generala, pero sus 8 hijos, le hemos servido a Dios y le servimos a Dios. Ya unos se fueron con el Señor, los que quedamos somos cristianos todavía. Entonces hizo un trabajo, hizo un buen trabajo, ¿sí o no? No fue complaciente con nosotros. Ella me enseñó primero Dios, te guste a ti o no te guste. Al viejo Pablo lo mandó para el cipote, le dijo: Pablo, si tú no quieres nada con Dios, entonces ve qué vas a hacer, porque yo me quedo con Cristo. Yo dije: no puede ser, mamá, me voy a quedar yo sin papá. Bueno, te quedarás sin papá, pero yo no me quedo sin Dios. Y eso le dio la victoria a ella. ¿Por qué? Porque el viejo se fue, se murió, se buscó un amante por allá, se metió en un bar otra vez, pero ella siguió a Cristo y ese fue el ejemplo que nos dio a todos. Yo me atrevo a asegurar que usted tiene todo el potencial para marcar esta sociedad con los dones y talentos que Dios colocó en usted. No me entendió. Yo me atrevo a asegurar que usted está equipado por Dios para transformar esta sociedad. Usted no es cualquiera en el Evangelio.
Usted es el sueño de Dios. Dios puso en usted talentos, dones, sabiduría, entendimiento, revelación, todo su potencial. Por eso es que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha hecho morar en usted su Santo Espíritu. Entonces usted no es cualquiera. Usted tiene poder y autoridad de parte de Dios. Lo que nos falta es algo, decisión. Porque usted está diseñado para conquistar las naciones si se dispone. Ser exitoso si se determina. El poder, el problema puede ser la incredulidad, miedo a fracasar, más interés en lo material que en lo espiritual, falta de enfoque e indolencia. Eso sí es triste. Porque el indolente no le importa lo que la gente sufre, no le importa si la gente se va al infierno, no le importa si la gente se mata, no le importa nada de eso, le importa a él. ¿Ven la diferencia? Pero usted está equipado para transformar la sociedad donde está. Gracias, hermano, que usted lo cree. ¿Pero qué puedo hacer yo? Bueno, no dice la Biblia que contigo está el mayor, que no está uno mayor que el que está en el mundo. Pero vuelvo y repito. Usted tiene que disponerse, si quiere ser exitoso, determinarse. El problema puede ser la incredulidad, el miedo a fracasar, más interés en lo material que en lo espiritual, falta de enfoque, identidad, indolencia. Pero la promesa de Dios sigue en pie. Escúcheme, la promesa de Dios sigue en pie. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Lo que pasa es que nosotros no pedimos eso. Pedimos un carro nuevo. Pedimos plata para ir al mall. Pedimos dinero para irnos de vacaciones. No lo merecemos, Señor. Pedimos, como dice Santiago, para nuestros deleites. Pero no somos capaces de decirle, Señor, involúcrame a mí en una misión de trabajo. Señor, dame herramientas para evangelizar. Capacítame para predicar. Prepárame para llevar tu palabra a la cárcel, al hospital. Señor, instrúyeme en tu palabra porque yo no quiero ser puro escuchar, yo quiero también predicar. No, eso no. Eso me quita tiempo, yo estoy muy ocupado. Ahí está el problema. Sencillo el problema. ¿Qué hizo Ana? Yo lo voy a decir rapidito porque son 7 cosas, terminaríamos como a las 2:30. Pero Ana se mantuvo firme en su fe. Versículo 6. Usted tiene que estar consciente que este camino te va a ofender, te van a menospreciar, te van a criticar y algunos tratarán de desmotivarte para que no intentes nada. 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que usted tiene que estar consciente que en este camino te van a ofender, te van a menospreciar, te van a criticar y algunos fracasados tratarán de desmotivarte para que no intentes nada. Eso lo hacían con Penina. El caso es que casi siempre quien te quiere desmotivar son los envidiosos. No soportan tu brillo, no soportan que tú estás motivado a salir adelante. Julio, Dios me dijo ayer que estaba haciendo en ti un nuevo hombre. Tú tienes que creerlo, que Dios está haciendo en ti en un hombre nuevo. Entonces Dios dice, bueno, si soy un nuevo hombre, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Dispuesto, dime qué tengo que hacer. Entonces uno procura la parte de nosotros. ¿Quién te va a desmotivar? Los fracasados, los envidiosos, los que no hacen nada, los que no les interesa.
Pero debes tener en cuenta que el mayor rival del vientre que Dios quiere es una vida que se conduce por vista en lugar de vivir por fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Dejar de confiar en Dios para confiar en otros actores es una mala actitud. Daniel 3:17 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 3:17. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Bueno, ¿y qué pasa con la cita, hermano? Esa no es. Creo que es 9:17. Pasa que a veces apurado cuando estoy escribiendo, pero dice así, la Biblia dice así, yo me sé el versículo. El pueblo que conoce a su Dios actuará. Esa es la verdad. Un creyente sin fe no puede agradar al Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo? Y voy a decir estos puntos rapidito, porque no me queda tiempo. Porque Ana fue persistente. Ana no negó su sueño. Cumplía sus promesas. Ana no oraba por orar. Ana conocía de honra. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros? Que no nos hemos preparado para esto. Lograr los sueños no es fácil. Dice la Biblia que Ana oró a Jehová y lloró abundantemente porque el hijo que ella deseaba. Muchos desean gloria sin sacrificio. Quieren éxito sin esfuerzo. Lograr algo sin disciplina. Pero así no funciona la vida en Cristo. No. ¿Sabes por qué, querido? Porque en usted y en mí Dios puso todo el potencial para tener una vida fructífera y productiva. En otras palabras, usted no está diseñado para el fracaso. Ese es el problema. ¿Cómo le decimos a Dios? Señor, es que no puedo. Si todo lo que Dios soñó hacer contigo, Él lo puso en la eternidad contigo. Ya está ahí. ¿Me está siguiendo? Pero para lograr eso se necesita ser diligente, comprometido y determinado, como lo fue Ana, que a pesar de las dificultades, un día vio su sueño hecho realidad. ¿Fue fácil para Ana? No. Era estéril, tenía la competencia de otra mujer, la humillaba, le decía de todo, pero ella seguía confiando en Dios. Ella seguía creyendo en su Señor. Ella seguía orando. Ella no dejó de ir a la iglesia. Hay gente que cuando tiene problemas, lo primero que hace es desconectarse de Dios. No vine, pastor, porque tenía un problema. Y la Biblia dice que Dios envía bendición y vida eterna es aquí. Entonces yo con mis problemas es lógico. ¿Usted cree que yo no vengo aquí con problemas? A veces problemas serios. No, a veces no son personales, pero son problemas de la ciudad, problemas de mi trabajo. Y yo me los traigo. Y a veces mi gente de confianza le digo, oye, ora por mí, tengo una situación, mañana tengo una reunión difícil con gente pelúa, entonces ayúdame ahí, ¿me entiendes? Ah, pero ¿y la casa qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? ¿Resuelvo mi problema? No. Ana peleó su batalla. Así que es para gente que le duele la zozobra en la que vive una sociedad sin Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Parir es doloroso, muy doloroso. Pero además de eso, algo que muchas veces no hacemos. Ana cumplía lo que prometía. Ana era una mujer, pero de palabra. Tú sabes que ella le dijo al Señor, si me dieres un hijo, yo lo consagraré para ti. ¿Se acuerdan? Te lo daré a ti. Y dice la Biblia que ella hizo votos diciendo eso. Este tipo de vientre sabe y conoce que con Dios no se juega.
Hay gente que le gusta jugar la adivinanza con Dios. Quitarle la hojita, hoy me ama, no me ama. No, con Dios no está eso. Estos vientres santificados que viven bajo un pacto, en su palabra es seria, cuando se comprometen es porque van a cumplir. Ana llevó al niño al templo. Oye, hermano, esto es terrible. Primer hijo y tener que llevarlo al templo y dejarlo en el templo. Una mujer toda la vida orando, luchando para que Dios le diera un hijo. Y su primer hijo lo lleva al templo porque se lo prometió a Dios. ¿Cuántas promesas tú le has hecho a Dios que no le has cumplido? ¿Cuántas? Muchas. Pero quieres que Dios te bendiga. Hermano, con Dios no se juega. Yo hablé la semana pasada sobre eso, ¿se recuerdan? Cuando Dios haga promesa, no te olvides de cumplirla. Ana la cumplió, y la cumplió contra toda naturaleza, hermano, porque qué mujer separa a su niño que era estéril, no tenía hijo, y de repente pare un hijo, su único hijo, y se lo lleva. Lo mismo que hizo ¿quién? ¿Quién hizo eso? Abraham. Abraham tomó su único hijo y se lo dio al Señor. Aquí está, lo voy a matar. No, deja, ya sabemos a quién ama. Ellos saben, este tipo de gente sabe que Dios no anda jugando al evangélico. Por esa razón viven para cumplir su parte del pacto. Predican, evangelizan y sirven y dan lo mejor de sí. Por el hijo que Ana le sembró a Dios, Dios le dio ¿cuánto? ¿Cuánto le dio? Porque saben Biblia aquí, ¿cuánto le dio? Les recomiendo que este libro negro se lee todos los días. Léanlo. La Biblia dice que ella hace sabio el sencillo. Transforma el corazón del hombre. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Ana? 5. Mujeres y hombres. ¿Y ella dio cuánto? 1. Tú quieres 5, pero no quieres dar 1. La cosa no funciona así. Cuando Dios promete, cumple. ¿Qué pasa cuando los niños los traemos aquí? Oramos por ellos. ¿Qué le digo yo a las madres? Usted tiene que criar ese niño. Ya lo consagré para Dios. No, eso lo parió usted. Quien tiene que criarlo, formarlo, educarlo y entrenarlo en la verdad de Dios es el Padre, no Dios. Yo cometí un error así, eso me dolió mucho. No, es Dios. Nosotros criamos a nuestros hijos, pero Dios es el que te da la orden. Se los encomendamos a Dios, sí, pero de ahí adelante, ¿qué? Somos nosotros que tenemos que formarlos, dar los principios, hablarles del amor de Dios, que ellos aprendan a amar a Dios, que ellos no aprendan a amar el mundo. Si tú los deleitas más en el mundo que en Dios, un día te va a decir, no papá, yo no voy para esa iglesia, es muy aburrido ya, llévame para tal parte. Prefieren el mundo porque es lo que tú le enseñas. ¿Me estás siguiendo? Tengo mucho que hablar de este tema, pero no me da el tiempo. Finalizo con esto. Ana conocía la honra, algo que muchos no conocen. Elí estaba en decadencia, pero el hombre de Dios estaba en el momento. Era el hombre de Dios que estaba en ese momento. Y solo la voz profética de él podía activar el milagro. Una sola palabra de la boca de un hombre de Dios puede ser la diferencia entre lo que eres hoy y lo que serás mañana. Elí le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y la Biblia dice que Jehová se acordó de ella. Pero ella tuvo que esperar que el hombre de Dios le soltara la palabra. ¿Ves lo interesante que es escuchar la voz de Dios a través del hombre de Dios? El hombre nunca antes le había dicho eso. Ella había ido por años al templo, había llorado por años para un hijo, pero fue ese día cuando el hombre de Dios soltó la palabra y Dios actuó en base a la palabra del hombre. Aunque el hombre estaba en decadencia, era el hombre de Dios.
Siempre que se presentaba un hijo al sacerdote, se llevaba una ofrenda. Lo grande de Ana era que ella no traía una ofrenda cualquiera, sino una ofrenda escogida. Es que esta Ana, a pesar de que era lo que era muy inteligente. ¿Sabe que ella duró 3 años y guía a la iglesia, al templo, mientras el niño crecía? Pero cuando fue, llevó 3 becerros, uno por cada año. O sea, ella no, porque dejó de ir a la iglesia, se cogió el diezmo y se cogió la ofrenda. No, ella lo guardó. Y cuando llegó el día, y eso lo dice la palabra aquí, se lo puedo leer. Cuando llegó el día, el que le tocó ir, ella llegó y presentó a su hijo. Dice, después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Con razón esta mujer fue prosperada por Dios. Tenía un vientre que Dios quería, tenía un corazón como Dios quería, y eso es lo que necesitamos. Hizo lo que debía hacer. Rogó a Dios por su hijo, esperó la palabra profética del hombre de Dios, creyó a la palabra, porque dice que ese día se fue contenta. Ella no esperó acostarse con el marido para decir, a ver si la pego. No. Ella se fue celebrando después que recibió la palabra. Es lo que tú necesitas muchas veces, una palabra que te permita celebrar. Porque yo recuerdo a un pastor que dijo, cuando Dios me da una palabra a mí, yo la celebro, porque yo sé que Dios no miente. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Perdóname que no la pude terminar. Pero ciertamente, Señor, yo sé que tú necesitas levantar una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Dios. Quizás puedas conseguir entre nosotros algún candidato para este nuevo tiempo, para esta nueva temporada que viene. Solo mira nuestro corazón y ve el hambre y la sed que tenemos por ti, por tu presencia, Señor. Tú no te olvidas, Padre, de ninguno de los sacrificios de tus hijos. Hoy yo doy gracias por este pueblo que me has dado, Señor, para que yo pueda pastorearlo. Pero son tus ovejas, es tu iglesia, somos tus hijos, somos ovejas de tu prado. Necesitamos oír tu voz y seguir tus pisadas. Yo te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede aplaudir al Señor, hermano.